Música y pensamiento. Un programa de Mercedes Menchero Verdugo. Buenas noches y bienvenidos a Música y Pensamiento. Distinguidos invitados, queridos amigos, estar en el centro de la atención de políticos y científicos es algo inusual para un músico. Escucho aquí palabras sobre mi música y mi persona que suenan un poco exageradas para mis oídos porque nunca me he propuesto las metas tan grandiosas que aquí han sido mencionadas. Mis objetivos y sus proporciones son mucho más modestos y sencillos. En el tiempo de gestación de mi música actual, estuve muy ocupado en la tarea de fortalecerme internamente y de resolver mis propios problemas. Tenía que alcanzar un estado que me permitiera encontrar el lenguaje musical que deseaba para mi vida. Estaba buscando una pequeña isla sonora, buscando un lugar en lo más profundo de mi ser, donde, digámoslo así, pudiera establecer un diálogo con Dios. Encontrarlo significó una tarea vital para mí. Estoy seguro de que este tipo de necesidad, consciente o inconsciente, es propio de cada ser humano, y quizás muchos de ustedes sepan de qué estoy hablando y puedan reconocerlo. Para ilustrar mis pensamientos, me gustaría describirles algo. Cuando observamos cualquier sustancia u objeto a través de un microscopio de efecto túnel, una imagen ampliada 1000 veces se ve obviamente muy distinta de otra ampliada 1.000.000 de veces. Si uno se mueve a través de los diferentes grados de la ampliación, puede descubrir en cualquier materia paisajes hasta entonces impensables y bastante caóticos. Pero en algún momento se llega a un límite que se encuentra aproximadamente en la imagen ampliada 30 millones de veces. Aquí los paisajes fantásticos han desaparecido y lo único que vemos es una geometría estricta, una especie de red muy clara y muy concreta. Lo asombroso es el hecho de que esta geometría es siempre muy similar, incluso en el caso de sustancias u objetos muy diversos entre sí. ¿Quizás se produzca algo semejante con los seres humanos? Fantaseemos un poco. Intentemos observar el alma humana como a través de un microscopio, aumentando el grado de ampliación paulatinamente. A medida que la ampliación aumenta, seremos testigos de cómo van desapareciendo de la imagen las características externas de un ser humano, con todos sus rasgos distintivos, sus debilidades y sus virtudes. Será una especie de proceso infinito de reducción que nos llevará en dirección a lo esencial. En este viaje a nuestro interior dejamos atrás todos los contextos sociales, culturales, políticos y religiosos. Al final arribamos a un patrón básico parecido a una red. Se la podría denominar quizás geometría humana, claramente ordenada, serenamente formada, pero sobre todo, hermosa. En esta profundidad todos somos tan parecidos, que nosotros mismos somos capaces de reconocernos en cada uno de los otros. Y esta dimensión podría ser, de hecho, la única en la que un puente de paz verdaderamente eficaz sería imaginable. Uno en el que todos nuestros problemas, en caso de que todavía existieran, tendrían solución. Para mí es una gran tentación considerar esta sustancia tan bien ordenada, esta preciosa isla en el interior secreto de nuestra alma, como el lugar del que se nos dijo hace 2000 años que sería el reino de Dios, es decir, dentro de nosotros. Independientemente de que seamos viejos o jóvenes, ricos o pobres, mujeres u hombres, talentosos o no talentosos. Y así intento hasta el día de hoy mantenerme en el camino, en la búsqueda de esa tan anhelada isla mágica en la que todos los hombres, y para mí también todos los sonidos, puedan convivir fraternalmente. Allí las puertas están abiertas para todos, pero el camino es difícil hasta la desesperación. Este premio Brücke me incentiva a seguir en este camino y me da nuevas fuerzas. Muchas gracias por eso.
discurso de agradecimiento pronunciado el 9 de noviembre de 2007 por el compositor Arvo Pärt al recibir el Premio Internacional Brücke de la Ciudad Europea de Görlitz. Con esta canción de Siluan del compositor estonio Arvo Pärt nos adentramos en el universo sonoro que este autor
comenzó a transitar tras abandonar la música dodecafónica de la que se ocupó en sus inicios. En 1968 Part se retiró de su profesión y durante casi 10 años se sumergió en el estudio y la escucha de la música de la Edad Media y del Renacimiento, y también en el silencio. Fue este último el que le ayudó a encontrar su nueva música, su nueva voz. Su música se transformó así en un acto sagrado dentro del espacio sagrado del silencio, como él mismo explicaría. Tuve que sacar esta música del silencio y del vacío, ha afirmado Part. La canción de Silouan está inspirada en un texto del monje ruso Staret Silouan, un consagrado del monasterio de San Panteleimon en el monte Athos. La oración de Silouan dice así: Mi alma anhela al Señor y con lágrimas lo busca. ¿Cómo no puedo buscarte? Tú me buscaste primero y me permitiste participar de tu Santo Espíritu y que mi alma te ame. Tú ves, Señor, mi dolor y mis lágrimas. Si no me hubieras atraído hacia ti por tu amor, entonces no te habría buscado así como lo estoy buscando. Pero tu espíritu me hizo conocerte, y mi alma se alegra porque tú eres mi Dios y mi Señor, y hasta las lágrimas te anhelo. Part expresa así lo que significa para él su forma de concebir toda música. Mi música siempre fue escrita después de haber estado en silencio durante mucho tiempo, en el sentido más literal de la palabra. Cuando hablo de silencio me refiero a la nada a partir de la cual Dios creó el mundo. Por eso, idealmente, el silencio musical es sagrado. El silencio no se nos da simplemente, sino que es para que podamos sacar de él sustento. Este sustento no es menos valioso para mí que el aire que respiro. Hay una expresión: vivir del aire y del amor. Me gustaría reformular esto. Si te acercas al silencio con amor, el resultado puede ser la música. Un compositor a menudo tiene que esperar mucho tiempo para escuchar esta música. Es este reverente sentimiento de expectación lo que constituye el breve silencio que tanto me gusta.
Era Summa, una de las composiciones del estilo creado por Arvo Pärt y que él ha llamado tintinabulación, con el que el músico hace que las 3 notas que forman el acorde fundamental, el acorde básico de la música, no suenen a la vez, es decir, como tal acorde, sino desplegadas en melodía, una detrás de otra, como el sonido de unas campanas. Para escribir Summa, Pärt se inspiró en las palabras del credo, la confesión de fe que se recita en la liturgia católica. De hecho, en su primera versión es una obra vocal que luego arregló para orquesta de cuerda. Contemplar y llegar a la trascendencia desde lo transparente de una música que se ha liberado de todo lo superfluo. Cuando uno tiene la sensación de no tener piel propia, entonces intenta tomar retazos de piel de todos lados para cubrirse con ellos, explica Arvo Pärt en una conversación con el musicólogo Enzo Restaño. Con el tiempo, esos retazos se van modificando y se transforman en una nueva piel. Yo no sabía dónde me conduciría exactamente ese experimento del collage, pero de todas maneras tenía la impresión de tener un organismo vivo entre mis manos, una sustancia con vida, como no había encontrado en la música dodecafónica hasta ese momento. Entonces me di cuenta de que también existía otro mundo que me atraía fuertemente y al que no había accedido a través de los recursos dodecafónicos. Pero no se puede progresar eternamente a través de la técnica del trasplante. En Credo, el procedimiento del collage llega a su límite. Es como estar en un callejón sin salida. Para poder seguir adelante hay que romper el muro. En mi caso, esto sucedió gracias a la coincidencia de diferentes encuentros, muchos fortuitos. Uno de ellos, que con el tiempo demostró ser muy importante, fue mi encuentro con una breve obra del repertorio gregoriano que por casualidad escuché durante unos pocos segundos en una disquería. Descubrí un mundo desconocido, sin armonía, sin métrica, sin timbres, sin orquestación, sin nada. En este instante me di cuenta de qué dirección debía seguir y comencé a recorrer un largo camino en mi inconsciente. Desde que comencé a escribir una música influida por los modelos occidentales, fui catalogado como enemigo del partido y perseguido. Cuando llegué a Occidente descubrí que los mismos músicos que me habían influido y por causa de quienes había sido acusado de ser pro-capitalismo, en realidad intentaban luchar contra el capitalismo con sus composiciones. Pensando en este hecho un poco paradojal, me di cuenta de que el mundo de la nueva música llevaba en sí el germen de un conflicto. ¿Quieres saber por qué me alejé de esa música? Lo hice porque entonces para mí ese conflicto había perdido su fuerza y con ella su significado. Se podría decir que había llegado a una armonía conmigo mismo y con Dios, y por eso todas las exigencias personales para con el mundo habían pasado a un segundo plano. Se trata de un asunto absolutamente personal. Llegué a la conclusión de que mi tarea no era luchar contra el mundo, ni juzgar esto o aquello, sino que consistía, ante todo, en reconocerme a mí mismo, porque cada conflicto comienza en nosotros mismos. Esto no quiere decir que el mundo me resulte indiferente, pero si uno quiere cambiarlo o mejorarlo, entonces hay que comenzar por uno mismo. Estoy absolutamente convencido de eso. Si no se comienza por uno mismo, entonces cualquier acción dirigida hacia el mundo no es más que una gran mentira y al mismo tiempo un ataque, y se tiende a propagar esa agresividad que uno lleva dentro. Cómo llegar a comprender esto es otra historia, pero si se parte de esa idea, entonces todo se ve desde una nueva perspectiva. Y así me desplacé hacia la búsqueda de otros sonidos. Procediendo de esa manera, el propio camino se transforma en una fuente de inspiración. El camino no se dirige hacia afuera, sino hacia adentro, hacia ese núcleo interno del que surge todo. Ese es el sentido que tomó toda acción para mí. Construir y no destruir. Conversaciones con Arvo Pärt de Enzo Restaño, publicado por la editorial Templo en el Oído en la traducción de Daniela Fugeli y Silvia González. Es sang von Angeln
Esta exquisita y bellísima obra de cámara, compuesta para alto o contratenor, violín y viola, es Sang voor lange Zagen, cantó hace muchos años. La escribió Part para poner música a uno de los poemas de Brentano, el titulado Der Spinnerin Nachtlied, la canción de la noche de la hilandera. Es la historia de un amor perdido que la protagonista añora y al que recuerda mientras teje en su rueca, y esto a la vez es un símbolo del paso del tiempo y de la añoranza del paraíso perdido y la imposibilidad de su recuperación. Se trata de una de las escasas ocasiones en que Part no se basa en un texto religioso, sino en una historia de amor humano y su dolor, aunque ciertamente el poema de Brentano se mueve entre el amor terrenal y el divino, al aludir, como he dicho, a la nostalgia del mundo perfecto del paraíso. En un momento dado de la conversación entre Enzo Restaño y el maestro Part, el musicólogo le expone la siguiente cuestión. Usted acaba de precisar algo importante con respecto a los textos. Según cómo se los enfoque, estos pueden pertenecer a la literatura o al arte o constituir un modelo. Se trata de dos categorías distintas, y en la decisión de diferenciar estas dos perspectivas posibles para abordar un mismo texto radica quizás la clave. Cuando hablé de las tradiciones que se han reunido en torno a estos textos, me refería a la gran cantidad de creaciones musicales que son efectivamente obras de arte. La respuesta de Part es esta. Claro que los textos de mis obras pueden abordarse también de esta manera, pero uno no debería hacerlo. Cuando tomamos el himno Stabat Mater, reconocemos que es un poema. También un salmo de David es poesía. Pero estos textos no son solamente poesía. Forman parte de las Sagradas Escrituras. En efecto, son ambas cosas y nosotros tenemos que decidir a través de cuál de las puertas queremos entrar para acceder al tesoro. Así como se relacionan con verdades universales, también son cercanos a la verdad íntima, a la pureza, a la belleza, al núcleo de ideales al que está unido cada ser humano. Este núcleo posee una fuerza y un calor excepcionales. Es como un sistema solar en el que todo está interrelacionado. Por supuesto, existe un camino para cada hombre en la tierra y es posible que personas más sencillas tengan una visión más directa y que sientan esa cercanía más fuertemente, así como puede suceder que otras personas mucho más cultivadas solo puedan comprender este tipo de vínculo con gran esfuerzo. Pero quizás estoy hablando de más. Esas palabras de Part, tras hablar de lo que yo llamo el ser de la belleza y que considero que él concibe para la vida, para su obra, para la música, para el ser humano, su manera de sentir y pensar el ser de todo desembocan, como lo hacen sus obras, en esa transparencia máxima ante la trascendencia. No debería dejarse a un lado el trabajo constante de liberarse de lo innecesario, liberarse uno mismo, cada individuo, de lo secundario, para dejar paso a la verdad íntima, a la pureza, a la atmósfera en la que todo está al fin interrelacionado. Esto es esencial en Part. Su música tintinabular es ese cristal traslúcido a través del que se refleja toda la luz del mundo. Al menos así recibo yo la música de este autor filósofo. Darf ich, puedo yo. Dentro de su estilo tintinabular contiene también otros elementos libres, porque ese todo de la luz al que me refiero siempre está presente. Por eso la historia que evoca esta partitura está abierta y su final se desconoce. De ella dice el compositor que es como la última frase de un cuento de hadas. Y vivieron felices para siempre. La historia deja un recuerdo y no se puede saber si todo sucedió en un sueño o en la realidad. Eso es Dadig, una pieza para violín solo, campana en do sostenido tocada ad libitum y cuerdas. Aquí la tienen.
En su conversación con el maestro Arvo Pärt, Enzo Restaño le preguntó cómo vive el músico la relación con la tradición, a lo que él contestó: siempre me he guiado por textos que me resultan especialmente cercanos y que tienen para mí una importancia existencial. Es como una raíz muy profunda que me empuja hacia arriba. Básicamente se trata del mismo fruto que ha alimentado al mundo desde hace siglos. Si contemplamos un periodo de tiempo de 2000 años, comprendemos que el ser humano no ha cambiado mucho. Por eso soy de la opinión de que los textos sacros son siempre actuales. Desde esta perspectiva, no hay grandes diferencias entre ayer, hoy y mañana, porque hay verdades que siguen siendo válidas. El ser humano siente hoy como entonces, y tiene la misma necesidad de liberarse de sus errores. Los textos son independientes de nosotros, y nos esperan. Cada ser humano tiene su tiempo para llegar a ellos. Este encuentro sucede cuando los textos dejan de ser vistos como literatura u obras de arte y se convierten en un punto de referencia o modelo. Cada cosa a su tiempo, dijo Salomón, y de hecho, hay un tiempo para reír y un tiempo para llorar. Nuestra conciencia y nuestro intelecto son la balanza con la que podemos decidir. Se nos ha dado la libertad de decisión y nadie más que Dios puede permitirse juzgar, ya que solo Él conoce el tiempo. Todo lo que he dicho aquí tiene relación directa con mis composiciones. En 1977, Arvo Pärt compuso una música en forma de variaciones a la que tituló Fratres, hermanos en latín. La obra se mueve entre la quietud y el frenesí, y refleja así el hecho de que, como percibe y sostiene el compositor, el instante y la eternidad están luchando dentro de nosotros. Esta partitura es una de las que creó Pärt tras vivir ese tiempo de silencio que le llevó a liberarse de su manera de entender el arte sonoro en sus años primeros. Es uno de los ejemplos claros de su música tintinabular, la de las tríadas desplegadas melódicamente. Con ella, con Fratres, alcanza Pärt, como con otras de sus obras, ese estado, o mejor dicho, ese ser, de la transparencia que asciende, esa pureza despojada de todo revestimiento inútil que se alza hacia lo más alto, que está a la vez en lo más profundo del individuo. Esa raíz muy profunda que le empuja hacia arriba es ahora no el texto sagrado en palabras, sino un movimiento de lo más humanísimo, hecho música únicamente. Y en cuanto a su escucha, Pärt asemeja su música a la luz blanca y al espíritu del oyente como el prisma que divide los colores y hace que puedan ser vistos, escuchados. En la Unión Soviética, una vez hablé con un monje y le pregunté cómo, como compositor, uno puede mejorarse a sí mismo. Él me respondió diciendo que no tenía ninguna respuesta a eso. Le dije que yo también había escrito plegarias y había puesto las oraciones y los textos de los salmos a la música, y que tal vez esto podría ayudarme como compositor. A lo que respondió: no, se equivoca. Todas las oraciones han sido ya escritas. Usted no tiene que escribir nada más. Todo está ya preparado. Ahora tiene que prepararse a sí mismo. Creo que hay algo de verdad en eso. Tenemos que contar con el hecho de que nuestra música llegará a su fin algún día. Tal vez llegará un momento, incluso para el más grande artista, en el que ya no va a querer o necesitar hacer arte. Y tal vez en ese mismo momento valoremos su creación aún más, porque será el instante en el que habrá trascendido su obra. En Fratres, Arvo Pärt no se sirve de texto alguno, pero el sonido de los instrumentos, la música que estos van desplegando, como sucede en todas sus obras tintinabulares, es lo más cercano a esa no necesidad de arte, no necesidad de música, porque esta es ya prácticamente luz blanca que se despliega a través de nuestra escucha. He aquí Fratres.
Arvo Pärt ha nacido en Paide, Estonia, el 11 de septiembre de 1935. Estudió composición en el Conservatorio Estatal de Tallinn con el profesor Heino Eller. Trabajó como ingeniero de sonido para la radio de Estonia y a finales de la década de 1960 inició su carrera como compositor independiente. Tanto el estilo vanguardista de su primera etapa como el carácter religioso de su música posterior provocaron que a partir de 1970 las autoridades soviéticas le tuvieran en su punto de mira. La situación llegó a tal grado de malestar que en 1980 Arvo Pärt se exilió con su familia a Viena y después a Berlín. En la capital alemana vivieron casi 3 décadas. En el año 1984 grabará Pärt su Tabula Rasa, obra que supondrá un antes y un después en su trayectoria artística. El músico regresará a su país natal, Estonia, en 2010, y es allí donde vive desde entonces. Desde aquellos primeros años 60 del siglo XX, en los que Arvo Pärt era una figura fundamental para la vanguardia soviética, hasta su credo de 1968, el compositor había dado a conocer un estilo de música, el dodecafónico, que tras el credo abandonó para retirarse y encontrar su propia voz. Será en 1976 cuando ofrezca su nuevo lenguaje, el tintinabuli, la música como luz desplegada. A la figura y la obra de Arvo Pärt dedico este Música y Pensamiento y este poema que me inspira su música. Padre, ábreme a ti. Enséñame a escucharte en el silencio. Soy un cristal que aún se empaña y embarra en la maleza, cuando me apresuro en la oscuridad de los bosques, esa que me atrae por su hermosura y en la que veo las sombras de los ciervos que beben en el río, ajenos a todo dolor. Padre, ábreme a ti. Enséñame a dejar atrás el fardo de todo lo inservible. ¿O no? Tú de todo haces algo valioso. Enséñame entonces a librar los fardos para verlos en su humildad, para encontrar en todo lo más pequeño también la belleza. Padre, ábreme a ti. Enséñame a traspasar el ruido, ese que se agiganta y ensordece la voz de cada uno de nosotros, el ruido que nos viste de ropajes y máscaras, con lo que nos transformamos en lo más destructivo y oscuro. Padre, ábreme a ti. Enséñame a recorrer el espacio que parece tantas veces infinitud, cuando soy yo el que se aleja del corazón de lo hermoso, cuando soy yo el que me empujo hacia el desierto. Padre, ábreme a ti. Enséñame a respirar como cuando todo era nuevo, como cuando en la infancia habitaba en el mundo de lo sagrado y te empecé a conocer sin intermediarios ni intérpretes, solo a través de la sencillez del amor de mi madre. Padre, ábreme a ti. Enséñame a ser uno de los colores de tu luz. Padre.
Hemos llegado así al final del programa de hoy. Música y Pensamiento volverá a estar con ustedes el próximo domingo a la misma hora. A cargo del control de sonido ha estado Marcos Barril y en el guión, realización y locución, quien les habla, Mercedes Menchero Verdugo. Las músicas que han acompañado al texto, todas de Arvo Pärt, han sido Silouan's Song, interpretado por la Orquesta de Cámara de Lausana dirigida por Renaud Capuçon. Summa por los mismos intérpretes. Es Sang for Langen Sagen, cantó hace muchos años, interpretado por el contratenor Andreas Scholl, acompañado por Yuki Wong al violín y Thomas Bagnich a la viola. Darf ich, puedo yo, por Renaud Capuçon al violín y la Orquesta de Cámara de Lausana. Fratres, hermanos, en la interpretación de Rubén Ramírez a la percusión y la Orquesta de Cámara Morfin dirigida por Thomas Bagnich. Y Vater unser, Padre Nuestro, a cargo del contratenor Andreas Scholl y la Orquesta de Cámara Morfin con Thomas Bagnich en la dirección. Que pasen ustedes una bellísima Nochebuena y una feliz Navidad.